Buenos días, amada iglesia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Chévere. Bueno, como ustedes estaban viendo un poquito en los anuncios, sí, tenemos próximamente un evento que se nos viene, de hecho aquí a un par de semanas, y nos gustaría que puedan, por favor, separar este tiempo, miércoles 26 de julio, a partir de las 6:30 vamos a tener un par de talleres, ¿sí? Junto con un equipo que viene directamente desde Islas Canarias, ¿ok? Es un equipo que tiene un movimiento que se llama DT Project y que se anexa a muchos otros movimientos a nivel mundial, diría yo, ¿sí? Ellos están trabajando aproximadamente en 18 países, aproximadamente 35 proyectos que van desarrollando y tienen justo 18 años de trabajo, de desarrollo de lo que ellos están haciendo hoy por hoy. Este equipo viene a darnos unos talleres, ¿sí? Y vamos a tener una noche de talleres que va a ser un gran complemento para lo que estamos hablando justamente en esta temporada de Jesús en las calles, ¿sí? Vamos a tener un taller de Jesús como modelo de inclusión social, vamos a tener un taller de el teatro como una herramienta para desarrollar nuestras habilidades sociales dentro de lo que tiene que ver en la evangelización, y otro taller que va a ser de evangelismo personal, ¿sí? Vienen expertos en estas áreas que, como les digo, tienen una gran trayectoria y que seguro vamos a aprender mucho de ellos. De hecho, ustedes le vieron ahí en pantalla a David Tapia, el peladito que habla con una Z. Él es uno de mis amigos que pude conocer por allá en el 2019, en un viaje que hice junto con ellos, en un proyecto que recorre Latinoamérica por tierra. Viajan desde Los Ángeles hasta más o menos la Patagonia por tierra en aproximadamente un mes y medio, trabajando en labores de justicia social. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a David Tapia, ¿sí? Y verdaderamente todo lo que él hace ha hecho que mi forma de vivir el evangelio se trastorne un poquito, ¿sí? Y les quiero contar esto justamente para motivarlos a que en los próximos días, cuando a través de sus grupos de conexión o a través de sus líderes puedan consultar para el link de inscripción que les vamos a enviar, ¿ok? No se pierdan este tiempo, es un evento gratuito en realidad y la intención es seguir formando el corazón de Dios en nuestra propia vida, ¿sí? Bueno, y ahora sí, fin del espacio publicitario. Vamos a meternos justamente a lo que vinimos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Y tiene que ver con parte de lo que les estoy comentando. Pero antes de empezar, ¿por qué no cerramos un ratito nuestros ojos donde estamos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Papá, te pedimos que seas tú en esta hora hablando a nuestro corazón, Espíritu Santo, que pueda tu bendición fluir, Padre amado, y que tu Santo Espíritu en realidad nos ayude a entender todo lo que tú has preparado para nosotros del día de hoy. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces les contaba que yo les conocí a ellos en el 2019, ¿sí? Ellos en su paso por Ecuador pasaron por acá por Quito, yo los conocí y me sumé a parte de su viaje. Fui desde Quito hasta Lima en bus, con algunas paradas, con algunas ciudades de entre medio, ¿sí? Pero aproximadamente pasé 36 horas sentado hasta llegar a Lima. Y cuando llegué a Lima, ya no sentía las piernas, ya no sentía los brazos y me vi al espejo y estaba más planito de lo que ahora soy. Creo que desde ahí quedé así un poquito planito. Pero bueno, todo fue por la obra del Señor en realidad, así es que Él sabrá. Y en realidad, de lo que los quiere hablar ahora es de lo que yo pude experimentar en ese viaje. En ese viaje yo me di cuenta a través de cada conversación y cada experiencia que viví con la gente durante este tiempo, que había omitido o se me había pasado por alto una parte esencial del evangelio. Para ese entonces yo servía en la iglesia donde me congregaba, para ese entonces también había tenido la oportunidad de compartir ciertos mensajes. Sin embargo, había algo en el corazón que me hacía sentir medio, no sé, medio incompleto, medio, como que había algo que decía, algo me falta, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este segundo capítulo de la serie Jesús en las calles, quiero hablarte de una problemática que hoy por hoy vivimos. Si nos hemos dado cuenta,
la sociedad en la que vivimos hoy por hoy es una sociedad que está atrapada en la apatía y en el egoísmo. Nos hemos olvidado de lo que probablemente yo había omitido hasta ahí, el amor al prójimo. ¿Sí? Y es de lo que quiero hablarte ahora. Y he titulado a este mensaje Fuera del caparazón. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es esto del caparazón, qué es esto de tal vez sentirnos ahí atrapados. Yo no sé si tal vez vinieron el día de hoy con una sensación de que hay algo que falta para completar nuestra vida y vivir la vida a plenitud. ¿Sí? La semana anterior, Pastor comenzaba su mensaje con uno de los capítulos de la Biblia que para mí se ha vuelto uno de mis favoritos, Juan 17, la oración de Jesús. Si resumimos esta oración de Jesús en una sola palabra, la resumimos en unidad. Y vamos a ir explorando un poquito por qué. Pero me llama la atención que Juan en el capítulo 17, versículo 4, ¿sí? Jesús está orando y él dice lo siguiente, él dice, te di a conocer a todos los que me entregaste en este mundo. Les leí el 6, el 4 dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Yo te di la gloria aquí en la tierra cuando terminé la obra que me encargaste. Contexto de la frase, Jesús está en Getsemaní orando, ¿sí? Mateo es justo el momento en el que Jesús está pasando por momento de dificultad. Mateo nos dice que en ese momento Jesús está sudando sangre y dos de sus discípulos que se lo llevó están dormiditos ahí a un ladito. Pero en ese momento, mira que Jesús le está dando las gracias al Señor porque le dice, te di la gloria al completar la obra que tú me encargaste. Yo no sé si se dan cuenta, pero siempre hemos pensado que la obra completa estaba en la cruz y en la resurrección. Hey, si yo estuviera al lado de Jesús escuchándole orar, yo le dijera, hey, si todavía no te crucifican, flaco, falta, aguántate, no te me desesperes, ¿sí? Todavía no resucitas. ¿Cómo que ya terminaste la obra? Si nosotros seguimos leyendo hasta el versículo 6, vamos a llegar y caer en lo siguiente que dice. Déjenme llegar al 6, acá está. Ya, dice Jesús, dijo, te di a conocer a todos los que me entregaste en este mundo. La obra completa del Señor radicó en que Él le dio a conocer a Dios antes de llegar al punto de crucifixión. Sin haber tenido este primer proceso, la crucifixión y la resurrección carecían de sentido. Porque nadie hubiera conocido qué era el reino de Dios. Nadie hubiera conocido cómo establecer el amor de Dios en la tierra como tal. Nadie hubiera conocido las reformas en la ley que para ese entonces tenían que hacerse, ¿sí? Y entonces aquí viene el tema. Muchas veces nosotros vivimos con una insatisfacción en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano hoy y empezar a orar y decirle, Señor, he completado la obra que me encomendaste? Mi vida cristiana está completa. Yo creo que nadie. Yo me pongo como el primero en la lista porque no estaría en la capacidad de decir, Señor, ya, todo lo que me encargaste lo he completado. Creo que el Señor me sigue trabajando y sigue entregándonos cosas en las manos para poder darlo a conocer. Pero si tú llegaste hoy día con una sensación de que hay algo incompleto en tu ser, este mensaje que vamos a estar hablando en los próximos minutos seguramente es para ti. Y si tú no tienes esta sensación, ya nada, también el Señor tiene algo para ti seguramente, ¿sí? Así es que pongan atención, codéale al que está al lado para que no se duerma. Utilizamos ahí una estrategia de hace mucho tiempo. Bien, entonces, fuera del caparazón. ¿Cuál es ese caparazón en el que nosotros nos podemos encerrar? Muy probablemente tenemos dos puntos y dos extremos que lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 33. Si pueden abrir sus Biblias y mantener sus Biblias abiertas durante todo el sermón, por así decirlo,
Manténganlo ahí, las otras referencias van a aparecer por acá en pantalla, ¿ya? Entonces, empecemos Lucas 10:25. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pausa un ratito ahí. La pregunta es de las más relevantes que probablemente nos encontramos en la Biblia. El maestro o el experto en la ley está preguntando acerca de una promesa que tú y yo la estamos esperando, que es la vida eterna. ¿Cuántos de acá esperan el momento de vivir la vida eterna? Amén, ¿no es cierto? Y por eso estamos aquí, porque nos estamos formando y estamos queriendo acercarnos más al Señor y conocer más del reino y practicar lo que Él nos enseña para poder experimentar la vida eterna, ¿sí? Y esa vida eterna, si no pasa, yo digo, ya nada, me estafaron, ojalá me devuelvan el costo de la entrada, pero en realidad sé que va a venir, ¿sí? Y esa vida eterna es un poquito de lo que vamos a ir también hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a mirar que Jesús da una respuesta a esa pregunta de vida eterna. Y entonces versículo 26 dice, Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a hacer una pequeña pausa hasta ahí. Si nosotros somos personas que hemos venido caminando en el Señor ya por muchos años, más de una ocasión hemos escuchado que la ley del Señor, la ley y los profetas se resumen en amar al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo. Sin embargo, es aquí en donde muchas ocasiones nos quedamos encerrados en un caparazón. ¿Por qué? Veo hoy por hoy que nuestra vida es una vida que la estamos viviendo así, a medio gas, ahí a medias nomás, estamos medios vivos. ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado en uno de los dos polos. O nos encerramos en amar a Dios con todo nuestro ser, o nos encerramos en amar al prójimo y nada más. Y si nos vamos a un polo, podemos llamarlo religiosidad. Nos hemos encerrado en un caparazón en donde en nuestro afán de defender la fe, hemos escondido la apatía y el egoísmo en una falsa devoción. Pero si nos vamos al otro extremo, nos vamos a encontrar con un humanismo en el que encontramos expresiones como mi religión es ser buena gente. Basta con ser buena gente sin conocer a Dios. Y entonces hoy por hoy podemos estar viviendo en los dos polos, ¿sí? Encerrados en ese caparazón, pensando que venir a la iglesia, pensando que levantar las manos, pensando que el estar aquí, ojo, que no es malo, es necesario congregarnos, pero no es del todo de la vida cristiana. El Señor no te llamó a ti para que estés sentado en esa banca todos los domingos y que salgas de aquí y te olvides de la otra parte. Y el Señor tampoco te llamó a amar al prójimo y a ser permisivo en todo lo que hoy por hoy las ideologías nos traen y olvidándonos de los principios del Señor. ¿Sí? Jesús viene y Jesús no viene a encerrarse a las sinagogas y Jesús tampoco viene solamente a trabajar con los perdidos. Él viene en un punto medio y lo que Él hace es tomar la ley, tomar la gracia, juntarlos en la mitad y llegar a un equilibrio. Y esa es la forma en la que el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. El final de la vida cristiana radica en que el propósito de Dios, como les decía, no es que tú te sientes aquí y sigas aprendiendo y solo aprendiendo y solo aprendiendo. El propósito es que un día, como Jesús oró, Juan 17, versículo 18, Padre, así como tú me amaste y me enviaste, yo los amé y ahora los envío.
¿Sí? Entonces, para ese entonces, 2019, yo estaba aquí, encerrado acá. No sé si estaba encerrado y envuelto en una religiosidad pura y dura, pero sí tenía como muchas estructuras mentales en donde no buscaba la unidad, buscaba la uniformidad, que son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Y hoy por hoy vivimos dentro de la iglesia buscando la uniformidad disfrazada de unidad. Queremos que el que está al lado piense como yo, se vista como yo, actúe como yo, tome decisiones como yo. Y cuando se equivoca, no soy capaz de amarlo, porque está el concepto confundido en mi mente. Y eso es uniformidad, pero la unidad tiene que ver con que aunque somos piezas diferentes, evitamos cualquier tipo de división. Y nos amamos y nos entendemos los unos a los otros. Y entonces eso provoca un lazo, una estrechez que nos permite caminar hacia donde el Señor nos está llamando. Jesús entonces le dice a este maestro de la ley, ¿no es cierto? Le dice que él haga esto y él vivirá. Pero este maestro de la ley dice que quería justificar sus acciones. Él sabía que estaba viviendo, probablemente encerrado aquí, estudiando la ley, conociendo, enseñando la ley, cada vez haciéndose más experto. Por eso la palabra experto en este texto es muy importante, porque probablemente nosotros pretendemos ser expertos en buscar del Señor, pero olvidándonos de la siguiente parte: el amor al prójimo. Y entonces Jesús, seguimos leyendo, entonces Jesús le responde con una historia que probablemente todos la conocemos. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto acostado en el camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un levita pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Cuando uno está atrapado en el caparazón, ¿sabes qué pasa? Pasa que te empiezas a estancar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido estancados en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, te estoy sirviendo, hago mis devocionales, estoy en escuelas de formación, ya asistí al encuentro, ya he tenido mi proceso de sanidad, pero sigo atrapado en el capítulo de mi vida y no sé cómo salir? Probablemente es porque estás recibiendo todo lo que el Señor te está dando y se te ha hecho tu caparazón, se te ha hecho como un pozo de agua. ¿Qué pasa cuando el agua se empoza? Se empieza a llenar de cosas que nunca debieron estar ahí, tal vez moscos, tal vez enfermedades, tal vez zancudos. ¿Saben por qué? Porque la intención del Señor es que cuando tú aprendas a amarlo y Él te empiece a llenar y Él te empiece a sanar, hagas que esa agua de vida fluya hacia tu prójimo. Es decir, que si tú viniste a un encuentro y que si el Señor sanó un área conflictiva que tenías con tus padres o que tenías con tu esposo, ahora es tu deber ir a tu casa y empezar a mirar y a amar a tu esposo como el Señor te amó cuando te permitió sanar. Pero nos quedamos aquí. Y esa vida que el Señor trae a nosotros, esa agua de vida que fluye, en lugar de pasar como un canal, se queda emposada. ¿Y qué pasa con nuestros dones? ¿Qué pasa con nuestros talentos? Me preocupa mirar muchos hermanos, mucha gente en la iglesia que probablemente tienen una capacidad en el Señor que tal vez ni ustedes se han dado cuenta, porque nos hemos quedado encerrados en un caparazón. Nos hemos quedado pensando que lo que el Señor me dio es solo para mí.
Pablo le dice a Timoteo, mientras yo voy, no descuides el don que hay en ti. Jesús te dice hoy, mientras yo llego, ya te he dado dones, ya te he dado talentos, no los descuides. No dejes que el agua se empose. Empieza a usarla hacia los demás. El amor al prójimo, entonces, se ve demostrado en estos 3 versículos, ¿sí? En estos 3 versículos que acabamos de ver, con cosas que nos pasan en la vida. Y el primer punto que quiero hablarte hoy es que fuera del caparazón encontramos vida, fluye esa vida. Tenemos que salir de ese caparazón, tenemos que mirar qué está pasando a nuestro alrededor. No podemos estar encerrados en el yo, en el Señor, sáname, guárdame, cúbreme. No podemos seguir pensando en que Dios, este es mi lugar seguro y que nadie lo tope, que nadie entre porque es mi lugar seguro. No, si el Señor te sanó aquí, hay que también empezar a dejar que otras personas entren, que otras personas que también están heridas puedan encontrar ese amor que tú un día encontraste. La ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Cuando compatamos las 2 formas de amar, la vida empieza a fluir. Dios espera que tu amor rompa las barreras en tu mente que te hacen clasificar al mundo en 2 secciones, ellos y nosotros. Vivimos pensando en como expertos de la ley probablemente, o expertos en algún área, que hay 2 mundos separados, ellos y nosotros. Cuando Jesús vino y dijo, voy a traer unidad. Quiero conectar estos 2 mundos, ¿sí? Y esa vida empieza a fluir justamente cuando tú sacas la cabecita del caparazón y empiezas a dar pasos. Pueden ser pequeños, pero pasos de amor. Y el amor es el que sana, es el amor el que traspasa toda frontera y trae la unidad como tal. Con esto quiero decirles que verdaderamente no basta solo con congregarnos, con conocer de la palabra del Señor, con estar dentro de la iglesia. Es muy importante, sin duda alguna. El Señor quiere que nos congreguemos, el Señor quiere que este sea nuestro lugar seguro, el Señor quiere trabajar con nosotros en este lugar, pero no es el final último de tu vida cristiana. Él anhela que alcances a otros, que hables de ese mismo amor a otros, que vayas y seas los pies, las manos, los ojos, la boca de Jesús. Para eso Él te está formando, para eso Él te está dando dones y talentos, ¿sí? Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Conocemos cuál es la voluntad del Padre verdaderamente? Es mi pregunta el día de hoy. ¿Conocemos en realidad a profundidad qué es lo que Jesús nos enseñó acerca del reino? Mira, la respuesta está en este mismo versículo. El Señor nos llama a ser como esos samaritanos, ¿sí? Probablemente cambiemos un poquito las palabras. Dice que pasaron 3 personas, un maestro, un levita y un samaritano. Cambiemos la palabra de maestro o de sacerdote por pastor. Ese era el rol que tenía un sacerdote. Ser un pastor de una iglesia, de una congregación. Muchas veces vemos que vivimos hoy por hoy en eso, que congregaciones nos hacemos los locos a la necesidad de los demás. Un levita era alguien que ayudaba en la iglesia y podemos ponerlo como un líder de cualquier área. Como yo trabajo con los jóvenes, voy a decir un líder de jóvenes. Pasó y también se hizo el loco. Tal vez porque estaban apurados en sus cosas, o tal vez porque pensaban que por la ley, si topabas a alguien que estaba moribundo, a pesar de ser de los tuyos, te ibas a contaminar. Vivían encerrados en su caparazón, pensando que no puedo ir a donde están ellos, los impuros, porque me voy a contaminar. Pero Jesús no vino a encerrarse aquí, Él vino a caminar con los impuros y a amar al prójimo. Y entonces la vida
fluyó a través de el samaritano. Una persona como tú y yo, un común y corriente, un yamingo cualquiera. Una persona que aún siendo enemigo de los judíos, tuvo compasión. La vida cristiana no tiene sentido, verdaderamente no tiene sentido, si yo aprendo de la palabra y no tengo actos de misericordia. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Por eso sentimos la insatisfacción en nuestra vida de quedarnos atascados, de quedarnos enfrascados o atrapados en un solo capítulo de ella. Y sabes, el amor se expresa de diferentes formas, pero si tú quieres empezar a vivir la vida que el Señor te mandó a vivir de forma completa y plena, necesitas empezar a amar al prójimo. Y el segundo punto del que te quiero hablar es que fuera del caparazón amamos al prójimo. Fuera del caparazón empezamos a sentir misericordia. Fuera del caparazón empezamos a sentir compasión por los demás. Fuera del caparazón la vida cobra sentido, porque ya no te ves siempre tú solito frente al espejo y yo, sino que empiezas a mirar la realidad de otros. Y cuando miras la realidad de otros, te das cuenta que tu lucha ha sido nada, ameba frente a otra persona. Que tú tienes un pan en la mesa y que hay un grupo, hay una familia entera que no está comiendo. Que tú tienes a tus hijos en una escuela y que hay un grupo de niños que vive aproximadamente en verano a 60, 63 grados de temperatura sin una botella de agua. Tienes que salir del caparazón. Y sabes, te hablo de una realidad. Conocí a los niños del conflicto entre España y el desierto del Sahara. Y esos niños viven así, exiliados, sin una nación, sin un techo, sin una botella de agua, en 63 grados de temperatura durante el verano. Y nadie probablemente está haciendo nada por ellos. Pero como les decía, fuera del caparazón podemos amar a nuestro prójimo, mirar más allá de nuestras cuatro paredes y de nuestros problemas. Fuera del caparazón, entonces, el samaritano hizo algo que fue tener compasión con ellos. Y continuamos leyendo un poquito los últimos versículos que nos quedan, del 34 en adelante. Y dice Lucas 10:34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, es así, ahora ve y haz lo mismo. Ahora ve y haz lo mismo. Estoy más que seguro que alguien un día te extendió la mano, te sacó del lodo, curó tus heridas, te presentó al Señor, te salvó y por eso hoy por hoy estás aquí. Amén, ¿no es cierto? Y ahora lo que el Señor te dice es, ahora ve tú y haz lo mismo. Y haz lo mismo en tu casa, y haz lo mismo en tu trabajo, y haz lo mismo en todo lado a donde tú vayas. Y aquí me llama la atención cómo el samaritano ayudó al judío. Número 1, como les digo, eran enemigos, para empezar. Entonces no importa quién el Señor te esté poniendo al frente para amarlo como tu prójimo. Puede ser tu enemigo, puede ser cualquier persona que te haya hecho daño, hay que amarlo. ¿Cómo lo amó el samaritano? Dice que puso vino y aceite en sus heridas y las vendó. Alivió su dolor con vino y aceite. Simbológicamente, a lo largo de la palabra, el vino y el aceite representan al Espíritu del Señor como tal. El vino, la sangre del Señor que trae salvación y sanidad. Y el aceite, la presencia misma de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que si hablamos simbológicamente, el samaritano, que era contrario a los judíos, le presentó
a Jesús. Pero no le dijo, oye, no sacó la Biblia, le dijo, mira, el Señor te manda que le creas en Él y seas salvo. Él se agachó, limpió sus heridas y así presentó la compasión y el amor. No hace falta, muchas veces, no hace falta llegar a casa después de un culto y mandar el link al que tiene que escuchar. No hace falta. Muchas veces solamente hay que llegar a casa y dar un abrazo. Solo hay que llegar a casa y aliviar las heridas de otra persona. Solo hay que llegar al trabajo y preguntarle a ese jefe o a ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Sabes? Yo creo en Jesús, ¿puedo orar por ti? ¿Hay algo en lo que te pueda acompañar? ¿Hay algo en lo que te pueda servir? No se trata de ir caminando con un letrero que dice arrepiéntete, pecador. Se trata de aliviar las heridas y presentar a Jesús más con lo que hacemos que con lo que decimos. Venga, un aplauso fuerte si es para el Señor. Y entonces, aliviar las heridas tiene que ver con escuchar a la otra persona y derramar de tu unción. Hace un tiempo, el pastor Josué Rincón nos decía que lo que nosotros hemos vivido seguramente nos ayudará para ayudar a otros que estén pasando por las mismas pruebas que nosotros ya vivimos. Eso se llama unción. Cuando el Señor te sana, cuando el Señor ha puesto ya su aceite sobre ti en un área determinada, es ese mismo aceite el que tú tienes que derramar sobre otra persona. Y yo no sé si te pasa, pero tal vez si tú estás luchando y estás, como te decía, atrapado en este capítulo de tu vida, llámese, no sé, no se me viene nada a la cabeza, pero llámese problemas financieros. Bien. Y el Señor te ha prometido que ya sanó tus finanzas y te está dando oportunidades y tú vas viendo que en realidad esa parte va creciendo en ti. Pero cada vez va llegando a ti gente que también tiene problemas financieros. Pero si tú vives encerrado en el caparazón, vas a decir, uy, el Señor nunca me sacó. Yo oré y no me saca. Más pobres me manda en lugar de mandarme a los millonarios que me regalen un poquito de lo que tienen. Más gente pobrecita que ni yo sé cómo usar mis finanzas y quiere que les ayude. Pero el Señor ha puesto una unción. Si Él te prometió que te va a sanar las finanzas, entonces probablemente sea el punto de partida para que tú empieces a ordenar tus finanzas y de esa forma ayudar a otros. Ahora extrapola este ejemplo a todas las áreas de tu vida. Sanidad emocional, ¿sí? Sanidad de pareja, sanidad en la casa. Entonces lo que Él hizo es derramar de su unción. Y luego de eso puso a disposición todo lo demás. Luego de eso le subió al burrito. Eso quiere decir que se dio el tiempo de cargarlo, de subirle a su burrito, de llevarle a un alojamiento. Y al final de todo aparece el dinero. Al final de todo dice que le dio 2 monedas de plata a la persona en el alojamiento y le dijo, si es que falta, la próxima vez que pase por aquí, te pago. Cuando vivimos encerrados en el caparazón, hay más excusas antes que amor. ¿Y sabes cuál es la primera excusa? El dinero. ¿Cuántos de nosotros pensamos que no podemos ayudar a alguien? Porque ni yo tengo, ni yo mismo tengo para mí. ¿Cómo Dios me pide que ayude a alguien más? Ese es un pensamiento que se debe borrar, porque el orden de ayudar a alguien radica en derramar de la unción del Señor. Tal vez esa persona que se te cruza en el camino para pedirte una moneda no necesita la moneda. Tal vez necesita que como Pedro hacía, ¿no? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¡Pum! Sanado. Gloria a Dios. ¿Cómo esa persona luego no va a creer en el Señor? ¿O tú crees que con el pedazo de metal vacío que tú le entregas para que se aleje, eso es amor? Y ojo, no digo que habrán ocasiones en las que el Señor te diga,
por favor, entrega algo de lo que yo te estoy dando, un poco de dinero. Pero si es así, por lo menos dile Dios te bendiga. Por lo menos dile, oye, puedo orar por ti, ¿hay alguna necesidad que tengas? El amor al prójimo, saliendo del caparazón, radica en que empezamos a usar y a entender los dones y talentos que el Espíritu Santo ya ha depositado en mí. El pastor nos contaba la semana anterior justamente acerca del momento en el que él iba saliendo de las oficinas y el Espíritu Santo le regresó para hablar con esta persona que se estaba drogando. Le dio una moneda. Estoy seguro que esa oración, ese abrazo, transformó la vida de esa persona. ¿Cuántas personas, si yo hago una lista de las personas que el Espíritu Santo me ha pedido amarlos de esa forma, son algunos, y algunos de ellos no lo he hecho por estar encerrados en un caparazón de temor o de dolor o enfrascados solo en mí mismo? En mi tiempo es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que. Si te quedas atrapado en el caparazón, seguramente van a haber más excusas antes que amor. Y esa no es la forma en la que el Señor nos enseñó a amar a los demás. El amor siempre va primero, pero cuando tú decides salir del caparazón, cuando tú decides perdonar y saldar la deuda de lo que el otro te debe, por así decirlo, estás amando. Y ese es el desafío de complementar nuestra vida cristiana, como estamos hablando el día de hoy. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos podido sentir la presencia del Señor en nuestra vida y hemos podido sentir esa llenura del Espíritu Santo? Creo que más de uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero sabes, claramente dice Hechos 1:8 que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder. ¿Para qué? Para hacerle testigo. No podemos quedarnos abrazaditos solo para nosotros de esa bendición, esa presencia del Señor. Hay que serle testigo. Hay que empezar a caminar hacia el otro lado y hacer lo que Jesús hizo: conectar estas dos esferas, estos dos mundos que nosotros mismos hemos separado. Pero el orden que dice es importante: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, tu casa. Judea, tu región. Samaria, tus enemigos. Tus enemigos, los rechazados o los excluidos. Toda la tierra, toda la tierra. Hay que empezar en la casa. Hay que empezar a amar al que está al lado nuestro: esposo, hijo, hija, papá, mamá, tío, tía. No podemos hacernos los locos a la necesidad de los que están en nuestra casa. No podemos hacernos los locos a la necesidad del hermano que tenemos hoy aquí al lado nuestro. Porque el Señor es un Dios de orden. Y sabes, yo me alegro porque yo puedo mirar, cuando yo llegué a esta casa, yo puedo mirar que ese amor entre hermanos está presente. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a este lugar. Yo me ponía a pensar el otro día porque justo nos pidieron que ayudemos a vender un par de boletos para un hermano que estuvo hospitalizado y demás. Y regresé a ver un ratito hacia atrás. Y desde enero que estoy acá, no les miento, pero he tenido que vender más boletos que en toda mi vida. En 6 meses he tenido que vender más boletos de rifas para ayudar a otra persona que en toda mi vida. Y eso me demuestra algo. Eso me demuestra que aquí nos preocupamos los unos a los otros. Es más, le doy gloria a Dios porque un día salimos a comer con los jóvenes, me intentaron robar, rompieron el vidrio de mi ventana. ¿Y saben qué hicieron esos muchachos? Hicieron una rifa para ayudarme a pagar la ventana. Eso es una muestra de amor. Y en esta casa ya la vivimos y gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor porque nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Bien, pero ahora el secreto está en lo siguiente: hay más niveles por alcanzar. Probablemente en esta temporada el Señor nos está llamando a Judea.
a nuestra región. El Señor nos está llamando a nuestro sector, a nuestro barrio, a nuestros vecinos. Probablemente, si es que tú ya estás impactando en tu barrio, en tu trabajo, en tu universidad, en tu lugar de estudios, tal vez hay otro nivel más, los rechazados, los excluidos, los que no tienen voz. Y si ya estás llegando hasta ese lugar, pregúntale al Señor si hay más por alcanzar. Si tal vez tienes un llamado a las misiones como tal, si tal vez hay una nación específica en la que el Señor te quiere mover y motivar. Porque es hacia allá, hacia donde el Señor nos está llamando. Y sabes, sí, probablemente te puedes quedar en un nivel, porque el Señor te dice, te quiero usar hasta Judea, pero asegúrate de hacerlo bien. Porque cuando estás evangelizando y cuando estás compartiendo del amor del Señor en Judea, seguro estás preparando a alguien que va a subir al siguiente nivel. Seguro estás preparando a alguien que va a ir a Samaria. O seguro estás preparando a alguien que va a ir al resto de las naciones. Jesús preparó a sus 12. Y sus 12 nos dieron a conocer lo que hoy por hoy conocemos. Así de fuerte es el impacto que tú puedes tener cuando decides amar al Señor con todo tu corazón, pero dar el siguiente paso de amar a tu prójimo. No solo estás trayendo salvación de una persona, pueden ser miles los que estás afectando a través de ese. Ahora tranquilo, no te desesperes. Basta con uno. Martin Luther King decía, si en mi vida habré afectado positivamente a una sola persona, habrá valido todo lo que hice. Uno solo. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser la persona de la conexión a la que hoy por hoy tú estás liderando. Uno solo. No basta más. Tu vida no se habrá perdido si alcanzaste a una persona más, porque esto es como un juego de dominó. Y por último, punto número 3, en la vida eterna, saliendo del caparazón, hallamos vida eterna. Recuerden que empezamos mirando que el experto en la ley le preguntó a Jesús cómo hallar vida eterna. Siempre hemos pensado que la vida eterna la vamos a vivir cuando partamos de este mundo, pero en realidad no es así. Esa temporada cuando partamos del mundo se llama vivir con Dios. Vivir la vida eterna es lo que Jesús hizo al traer el reino a esta tierra. ¿Sabes? Vida eterna se traduce específicamente en la Biblia, la traducción correcta sería vivir hasta la era. Va de la mano de la palabra hebrea, olam, que se refiere a un periodo de tiempo pasado o futuro con un atributo en común. A esto se le conoce como una era. Adán y Eva, cuando fueron invitados al jardín del Edén, vivían en la era de Dios, es decir, la vida eterna. Cuando ellos decidieron comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, empezaron a vivir en la era del hombre o la era de la muerte, en donde ellos empezaron a vivir bajo sus propias leyes, bajo sus propios preceptos, bajo sus propios lineamientos. ¿Y saben a qué llegó? ¿A qué llevó esta vida? Llevó a que ellos empiecen a pasar su vida maltratándose, viviendo según su propio placer, y también hizo que la cosa se ponga muy violenta. De ahí para adelante empezamos a mirar que desde los primeros descendientes de Adán y Eva hubieron conflictos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús llega. Y Jesús desde ese parteaguas, como se dice, en donde juntó y trajo nuevamente, como era su propósito, restauración en la relación del hombre con Dios. ¿Para qué? Para que podamos empezar a vivir una vez más en la era de Dios, para que vivamos hasta la era, hasta que el Señor vuelva a venir, pero experimentando su reino. Porque esto es un entrenamiento nada más para cuando pasemos a la siguiente etapa de la vida con Dios, la nueva Jerusalén. Todo lo que aprendimos ahora y la forma en la que nos amamos los unos a los otros va a estar reflejada ahí.
Por eso no todos pueden llegar a ese punto. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a aplicar todas las enseñanzas que Jesús nos enseñó acerca del reino, empezamos a vivir una vida plena. Por eso te decía, yo no sé si viniste con una insatisfacción en tu corazón de que hay algo que todavía falta. Ese algo que todavía falta puede radicar en amar más al Señor con todo tu corazón, o la necesidad de empezar a amar al prójimo. Pero no puedes quedarte en uno de los dos, porque entonces vas a seguir viviendo la vida incompleta. Juan 17, Jesús ora por los que hemos de venir y dice: Padre, yo anhelo que seamos uno, que los que van a conocer a través de los que tú me diste sean uno contigo, como tú y yo somos uno, para que a través de ese lazo de unidad conozcan que tú, o reconozcan que tú me enviaste. Él oró por nosotros de esa forma, uniendo el amor a Dios, uno con el Padre, y que los demás reconozcan que Él fue el que nos envió. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán añadidas. El reino, espero y aspiro que en esta mañana hayamos entendido un poquito más de qué es vivir el reino de Dios. El reino de Dios no es solo venir a la iglesia. El reino de Dios es estar cumpliendo el llamado de amar al otro. Preocúpate, antes de amarte solo a ti, de amar al otro. Entonces todo lo que te haga falta te será añadido. ¿Sabes por qué? Junto con Chris tenemos un anhelo de poder un día tener los recursos necesarios. Yo no sé si el Señor nos llama a poner una fundación o alguna cosa, pero queremos ayudar financieramente a quienes están en las calles. Y hemos podido ver cada vez que se acerca un niño a nuestra mesa y el Señor pone en nuestro corazón entregarle algo de nuestro dinero, podemos ver que a la salida de ese restaurante algo sucede y se abre una nueva oportunidad para tener más recursos todavía. Y pasa lo mismo con el amor, y pasa lo mismo con el perdón, y pasa lo mismo con la sanidad. Pasa exactamente lo mismo. La vida eterna es esta vida que vemos en Mateo 6:33. Preocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Todo vendrá por añadidura cuando empecemos a amar a Dios y sobre todo a amar al prójimo, que tanta falta nos hace. Si estamos hablando de la vida eterna, me lleva por último a Mateo 25:31, el día del juicio, donde todos vamos a estar sentados frente a Jesucristo. Y entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y luego continuamos leyendo y dice: ¿y cuándo hicimos esto por ti, Señor? De cierto les digo que cuando lo hicieron por uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. Ahora disfruten. No sé si me estoy dando a entender, pero el amor de Dios sin amor al prójimo no tiene sentido. Y muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre evangelizamos a un montón de gente, en tu nombre llené una iglesia. Tal vez con la motivación correcta. Y el Señor dirá: aléjate de mí, hacedor de maldad. Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero vivir eso. Yo quiero que cuando esté ahí frente a Jesús, Él me diga: bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé en qué punto estás estancado, si en el exceso de la religiosidad o en el exceso de lo que decíamos del humanismo, pero necesitas salir de uno de los dos caparazones para vivir la vida eterna. Termino con Isaías 53, 3 al 9.
Préstenle atención, otra vez codele al que está al lado para que no se duerma. Ya acabamos, nos falta un poquito. Presten atención porque sé que muchos de nosotros nos hemos sentido así. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te has dado cuenta. Les diré por qué. Les contestó: esto es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinar la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que esto le agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que están trabajando para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de la gente que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, ojo con esto porque esta promesa es espectacular. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. ¿Cuántos anhelamos vivir esta segunda parte? Que la justicia del Señor vaya delante nuestro y que en nuestra retaguardia la gloria de Dios nos proteja. Empecemos a amar a nuestro prójimo. Jesús en las calles así lo hizo. Amada iglesia, ponte de pie. ¿Sabes? Cuando el Señor nos lleva a nuevos niveles de desafiarnos a amar a nuestro prójimo, también hay una bendición mayor en nuestras vidas. Y está escrito en Isaías. Isaías dice que entonces, cuando llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, y los contestará enseguida. Y sus heridas sanarán rápido. Yo anhelo vivir eso. Y mientras hacía este mensaje, créanme que tuve muchas luchas. Créanme que estuvo complicado durante toda la semana aún poder buscar el tiempo de sentarme y empezar a escribir lo que quería el Señor decirnos el día de hoy. Y mientras escribía esto, había cierto grado de temor en mi corazón. No sabía si esta era verdaderamente la palabra que el Señor quería traer a nuestras vidas, y hasta cierto punto estaba pensando que era una palabra probablemente muy fuerte, muy dura. Es más, hoy en la mañana salía de mi casa, a 2 cuadras de mi casa, una persona se cruzó el semáforo en rojo justo cuando yo iba a pasar. Mi semáforo estaba en verde y casi me choca, y literal casi me impacta de lleno. Avancé a frenar, pero cuando pasó eso entendí que durante toda la semana ha sido el enemigo tratando de frenar un mensaje que su pueblo necesitaba escuchar. Y yo anhelo que todos acá salgamos desafiados a poder amar al prójimo. Es lo que Jesús nos enseñó. Es lo que Jesús nos llama a hacer para cuidar de su reino. Es que Jesús nos tiene a nosotros como sus manos, sus pies, su boca, para consolar a los afligidos. No quiere agua, Él no quiere caparazones con agua empozada que se está echando a perder. Y ahí donde estás, quiero que levantes tu mano. Levanta tu mano derecha y pon tu mano izquierda en el corazón. Porque hay una unción que el Señor quiere entregarnos a nosotros como Centro Cristiano Restauración Familiar. Y yo quiero que tú recibas esa unción para que puedas empezar a entregarle a los demás. Y está escrito en Isaías 61, 1 y 2. Y solo cierra tus ojos y piensa que es Dios mismo el que te está hablando.
Y dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amada iglesia, el Señor nos ha ungido para hacer estas cosas. El Señor nos ha ungido y hoy pone un aceite en ti, porque el aceite no solo se usaba para curar las heridas, sino también se usaba como un combustible para mantener la llama encendida. Recibe esta unción para que comprendas que Él te necesita todavía encendido. Y yo no sé si tú tienes que perdonar a alguien, o tienes que abrazar a alguien cuando llegues a casa, o tienes que hablar con alguien en tu trabajo, pero recuerda que tienes esta unción que el Señor hoy te pide que la derrames hacia los demás. Y ahí, como estamos, démosle gracias al Señor. Gracias, papá, te damos en realidad en esta mañana por desafiar nuestra manera de vivir, por desafiar la forma en la que entendemos y queremos empezar a vivir el Evangelio, Señor. Papá, si nos hemos olvidado de amar al prójimo, te pedimos que también tú nos reveles las formas de empezar a hacerlo. Queremos ser una iglesia que cumple con lo que tú nos estás llamando a hacer. Queremos traer libertad a los cautivos, queremos sanar las heridas de los que están afligidos, queremos anunciar que el tiempo del favor de Dios se ha acercado a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestra nación, al mundo entero. No queremos dejar un día más pasar esta unción. No queremos que nadie se pierda de lo que tú tienes para nosotros. Y si estás ahí con alguien de tu familia o con cualquier persona que tengas al lado tuyo, yo te animo a que le puedas dar un abrazo. Abrázalo y quédate abrazado ahí, porque yo no sé si alguno de ustedes vino hoy peleado, yo no sé si alguno de ustedes durante la semana se hirió el corazón. Y les pido nuevamente a mis hermanos de Ananías, si hay alguien que esté como solo y ustedes se pueden acercar, o si tú estás solo, y acércate a la persona que tienes al lado tuyo, a la familia que tienes al lado tuyo. A la final estamos en familia. Esta es tu familia, esta es tu casa, este es el lugar que Dios puso para que te sientas amado. Este es el lugar en el que el Señor te está permitiendo amar a los demás. Empieza a derramar de ese aceite que el Señor ha derramado sobre ti. Cura sus heridas. Padre amado, en este sentir de unidad, hoy oramos y replicamos tu oración, Jesús. Que podamos ser uno con el Padre para que la gente mire que fuiste tú mismo el que nos envió. Que nos amemos como nunca antes, de tal forma que aprendamos a sanar las heridas de los demás. Padre amado, renueva tú esas fuerzas, renueva tú, Señor, esa llama encendida, Señor, que probablemente se ha estado apagando. Permítenos enfocarnos bien hacia dónde tenemos que caminar, Señor. Y si tú sientes en el corazón ahora orar por el que tienes al lado tuyo, no tengas miedo de hacerlo, porque el Señor ha puesto una unción sobre ti que va a empezar a derramarse en este tiempo. Dale gracias a Dios por la persona que tienes al lado tuyo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Aprovecha esta oportunidad. El Señor quiere que salgas de este lugar reconciliado con tu hermano. No podemos ir mañana a buscar el perdón del Señor si no extendemos perdón a nuestros hermanos también. Por eso cuando Jesús nos enseñaba a orar decía: Padre, perdónanos a nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Espíritu Santo, gracias yo te doy verdaderamente, porque tú empiezas a fluir y porque tú empiezas a obrar en nuestras vidas. Y en esa misma actitud empecemos a adorar un poquito al Señor.
La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.